estamos aquí el día de hoy para debatir sobre la tarea que nos han dispuesto nuestros queridos docentes acerca de discernir y presentar un trabajo referente a las pirámides de Kelsen, en donde articulamos principalmente eh, las normas, la jerarquía de las leyes que contemplan en lo que nosotros vamos a estudiar y lo que comprende nuestra carrera. Entonces, vamos a abrir un debate en la cual vamos a hacer un aporte de la tarea que se está presentando, argumentando las ideas principales de lo que se logra y se logró consultar, exponer y que en este momento se va a discernir y vamos a llegar, cada uno va a tener una participación de 1 minuto, ¿ya? En la cual sea puntualmente las afirmaciones sobre el tema de lo que se logró presentar en el informe y luego nosotros sacamos una conclusión. Entonces, eh, iniciamos con la compañera Judith Proaño con su intervención. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, mi aporte es el siguiente. La pirámide de Kelsen nace primero de la idea de Hans Kelsen, que fue un austriaco de origen judío que nació en Praga en 1881. Es conocido como el mejor jurista del siglo XX porque realizó muchas contribuciones en el ámbito jurídico, diseñó la Constitución de Viena y también fue nombrado como miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austriaco. Debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Hans tuvo que emigrar hasta Estados Unidos patrocinado por Rockefeller. Ayudó mucho a entender y a comprender el derecho actual, además que gracias a él se implementaron los tribunales judiciales que hacen las revisiones de constitucionalidad de las leyes. Además murió en 1973. Entre lo que manifestaba Hans Kelsen, indica que utilizando el modelo de una pirámide, eh, vamos a, vamos a dar la jerarquía o el orden de jerarquía a las normas, en las que está la Constitución como la base fundamental, seguida por las leyes, los reglamentos y los testamentos, contratos o sentencias. ¿Ya? Compañera, sí, exactamente 1 minuto. Le agradezco su intervención muy puntualmente, aclarando de dónde nace, quién era Kelsen, sí. La compañera María Yamilet, eh, me gustaría escuchar su intervención, exponga lo que usted nos quiere aportar, si está de acuerdo con lo que expuso la compañera o argumente su posición. Tiene 1 minuto, compañera. Buenas noches con todos. Yo voy a aportar, aparte de mi compañera, más o menos de cómo se tratan estos escalones. Se dice que la pirámide kelseniana representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de la jerarquía. En la cúspide de la pirámide se situará la constitución de un estado. En el escalón inmediatamente inferior, las leyes, y en el siguiente escalón inferior, los reglamentos, y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide compuesta por las sentencias, que son las normas jurídicas individuales. Podemos observar, o un extra que quiero agregar, es que cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues constitución solo hay una, y el escalón por debajo es más ancho porque hay más leyes que constituciones, y el siguiente es más ancho que el anterior porque hay más reglamentos que leyes, y así sucesivamente. Se dice que la pirámide está dividida en tres niveles. El nivel fundamental, que es el nivel más alto, que está por encima de cualquier norma jurídica. En este nivel se encuentra la Carta Magna y la institución. Luego tenemos el nivel legal, que son las leyes orgánicas, especiales, ordinarias o decretos de ley. Este nivel es el intermediario y como ya lo dije, se encuentran las leyes. Y por último tenemos el nivel base, que en ella se encuentran el resto de normas y reglamentos de menor rango que la Constitución y la ley. También se dice que esta pirámide surge de la necesidad de contar con un sistema que ordene la jerarquía de las normas
y leyes que se van estableciendo para gobernar una nación. Muchas gracias. Listo, compañera. Nos ha aclarado muy amplia también su exposición, incluyendo por qué está en forma de pirámide, argumentando que esa parte yo no la conocía, en la cual usted nos expone, donde manifiesta que es porque hay más resoluciones, tal cual, más testamentos, más reglamentos, y es verdad. Y muchos de estos reglamentos, este, incumplen normas que están superiores. Ese es el manifiesto que entendemos por esto. Y los juristas creo que inclusive se dedican principalmente a analizar esto. Por eso todas esas leyes pasan por la corte, son analizadas, son netamente abogados expertos en todo este tema, dedicados a leer constitucionalistas. ¿Ya? Bueno, continuamos. Compañero David, dígame su aporte, sobre el tema de la pirámide de Kelsen. Un argumento, por favor, compañero. Claro que sí, compañero. Buenas noches. Inicio acotando que en el siglo XX se elabora esta famosa pirámide de Kelsen y se le atribuye al abogado jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen. Esta pirámide surge de la necesidad de contar con un sistema que ordene la jerarquía de las normas y leyes que se van estableciendo, pues, para gobernar un estado, un país, ya que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía. Esta pirámide se fundamenta en explicar la jerarquía u orden de importancia de la norma jurídica y categoriza las diferentes clases de normas, ubicándola pues una norma fácil de distinguir. Como decía la compañera, pues los que nos han antepuesto en este diálogo, en este debate, pues han dicho mucho. Y es verdad, las categoriza en tres niveles. El nivel fundamental, pues encontramos la Constitución. En intermedio de la pirámide encontramos el legal, las leyes orgánicas, especiales, leyes ordinarias y decretos de ley. Y también, pues, conocida como su base o el nivel base, encontramos los reglamentos, ordenanzas y sentencias. Listo, compañero. También muy claro y conciso su exposición. Eh, Ahora escuchémoslo al compañero Jefferson Ojeda, su argumento acerca de la pirámide de Hank Kelsen. Listo, compañero, muchas gracias. Nada más, hablar un poco más sobre la pirámide de él. Era un método jurídico riguroso mediante el cual deseaba eliminar todas las influencias psicológicas, sociológicas y tecnológicas en la estructura legal, con el fin de trazar la tarea de la ciencia, del derecho consistente exclusivamente en el estudio de las posibles formas normativas y las conexiones esenciales entre ellas. La pirámide de Kelsen tenía como objetivo clasificar tipos de diferentes estándares, disponiéndolos de una manera que sea fácil de distinguir. Por ejemplo, cuál domina el otro, la constitución, leyes, decretos y reglamentos, etc. Eh, la pirámide de él encarna claramente la idea de un sistema legal de múltiples capas. Según Kelsen, un sistema no es más que una forma de vincular un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de vincularlas en un sistema se basa en el principio de la jerarquía. Esto significa que las normas que componen el ordenamiento jurídico se relacionan entre sí de forma jerárquica. Imagine una pirámide escalonada, la constitución del Estado estaría en la parte superior de la pirámide, los estatutos, en el nivel inferior inmediato los decretos y en el siguiente nivel, y así sucesivamente, sentencia la legión especial. Pues nada más que decir, compañeros, este sería mi aporte. Muchísimas gracias. Listo, compañero. Muy bien, se han escuchado muchas teorías y todos en lo correcto. Discernir sobre el tema, esto es un tema muy amplio. Yo puedo aportar como ejemplo de esto de la pirámide de Kelsen en la norma de los impuestos, donde el, el Servicio de Rentas Internas
acotando, como les pongo como ejemplo, ellos, toda la parte tributaria se rige bajo la ley de régimen tributario interno, donde estipula la creación mismo del SRI, el tema de cobros del IVA, del impuesto a la renta y todo este sinnúmero de leyes y tributos que recauda esta institución del Estado. Pero les comento que existe una ley superior a esta ley de régimen tributario interno, que es el Código Tributario, que está debajo de la Constitución. Es una ley mucho más, más jerárquica que la ley de régimen tributario interno. Y el Código Tributario norma otros aspectos que los mismos funcionarios, que inclusive en los juicios que se le he visto o alguna vez pude entender y hemos tenido en algunos casos, se contradicen con la ley. Entonces, siempre el juez a lo que se va a discernir o se presentan los casos, se va y siempre por lo general termina perdiendo, en este caso el SRI, porque él al aplicar su ley de régimen tributario interno, en algunos de los casos contraviene el código tributario que dice otra cosa. Puntualmente, un ejemplo clarito, lo del archivo de documentos, que a la ciudadanía y todos nos dicen, usted tiene que guardar 7 años los documentos, sus facturas de ventas y de compras. Pero ¿qué dice el código tributario? Que dice que el SRI solo tiene 3 años para revisarte. No solo el SRI, sino toda institución que te quiera cobrar impuestos, sea el municipio, sea los ministerios, de lo que sea. Solo te dice 3 años. Y 6 años si es que por si acaso tú tuviste diferencia en ingresos. O sea, te olvidaste declarar un dólar, ya pasas a la siguiente y tienen 6. Pero insisto, y el SRI te sigue diciendo a los contribuyentes, 7 años, guarden sus documentos. Y cosas puntuales así que son muy importantes de analizar. Entonces, compañeros, Buenas noches, distinguidos docentes. Buenas noches, distinguidos compañeros. Eh, la pirámide de Kelsen. Primeramente, antes de todo, tenemos que saber quién fue el creador de dicha pirámide y para qué fin fue creado. Ahora bien, el creador de la pirámide fue Hans Kelsen, filósofo austriaco. También fue un político jurista. Él fue quien creó la pirámide de Kelsen en el año de 1934. Hans Kelsen es considerado el jurista más influyente. Él manifestó también que ninguna ley puede contradecir ni anteponerse a las normas situadas por encima de estas. La jerarquía normativa o pirámide kelsiana es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. Así tenemos que en orden ascendente tenemos los acuerdos y resoluciones, de ahí le siguen los decretos y reglamentos, las normas regionales y ordenanzas distritales, leyes ordinarias, leyes orgánicas, tratados y convenios internacionales y la más importante, la que predomina sobre todas las leyes, la Constitución del Ecuador. Muchas gracias. Buenas noches compañeros, soy Iris Álava y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la pirámide de Kelsen. Bueno, pues la teoría pura del personaje Kelsen ayudó mucho a lo que hoy en día es el derecho. Este jurista, nacido en lo que actualmente es la República Checa, ayudó a que las normas puedan tener una jerarquía, situación que nos daría no solo una forma de ver las leyes, sino también que nos ha brindado una forma de estructurar al derecho, utilizando una forma geométrica que se interactuó de simplificar el concepto de lo que nos estaba tratando de enseñar, y la mejor forma que encontró fue una pirámide. Se habla básicamente del ayudado a no dejar de apreciar que la ley máxima que tenemos aquí es la Constitución y que vale más que todas las que están abajo. Sin embargo, la forma de ver tiene un problema.
Si recordamos la geometría, la parte más sólida o importante de una pirámide es la base, en este caso la Constitución. Hay muchas formas de entender las divisiones que puede llegar a tener una pirámide. La pirámide primordial se divide en dos bloques: contenido dogmático y contenido normativo. La parte dogmática habla del principio, de los conceptos, las figuras jurídicas, y la normativa habla de cómo se lleva esto a cabo, los términos, los procesos, etc. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.